Bueno, ahora sí. Bien. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es algo que hicimos con el campo eléctrico en su momento, que era, si recuerdan, una de las cosas que hicimos para el campo eléctrico es estudiar qué pasa con el campo eléctrico cuando uno mira una distribución de cargas muy alejado de toda esa distribución o de cualquiera de las cargas que componen esa distribución. Que eso dio pie a presentar lo que se llamaban los momentos de una distribución de cargas, el momento monopolar, el momento dipolar, que era el primer término que prevalecía, el dipolar cuando la carga neta era nula. Bueno, vimos lo que era un dipolo y también llegamos a ver cómo era el campo eléctrico de ese dipolo, etcétera, etcétera. Bien, bueno, eso ahora lo vamos a repetir, ese tipo de razonamientos, pero para el campo magnético, en este caso partiendo del potencial vector. En verdad, la cuenta que vamos a hacer va a ser específica de una espira o de un cable conductor cerrado, pero se puede generalizar a cualquier distribución de corrientes. En este caso, recordemos que son las corrientes las que son las fuentes del campo magnético, o sea, las que originan el campo magnético o lo generan. Nada, bueno, eso ahora vamos a ver cómo se generaliza cualquier distribución de corrientes, que pueden ser distribuciones de corriente en volumen a través de del campo densidad de corriente J. Pero bien, en este caso entonces partimos del potencial vector correspondiente a una espira o a un conductor cerrado, cuya expresión es esta que aquí está escrita, es la integral a lo largo de esa espira o de esa curva cerrada del elemento de corriente. I' es la corriente que circula por esa espira, dL' es un elemento de línea a lo largo circulando la espira, y el factor 1 sobre R menos R'. R', la integral está hecha a la variable primada, son los puntos de la espira, o sea, los puntos del conductor donde está la corriente que genera el campo magnético, y R es el punto campo. Bueno, como dije, entonces lo que vamos a hacer es suponer que estamos en una posición R muy alejada de cualquiera de los puntos de la espira. O sea, si R' eran los puntos que me indicaban las posiciones de los distintos elementos de corriente sobre la espira, estoy en un punto R cuyo el módulo de esa posición R es mucho más grande que R'. Con lo cual, habíamos visto esta aproximación, cuando vimos el caso del potencial eléctrico, se puede aproximar haciendo un Taylor, el factor 1 sobre R menos R', módulo, o módulo de R menos R' a la menos 1, como 1 sobre R multiplicado por 1 más este producto escalar entre R y R' dividido R cuadrado. Bien, bueno, decir que estoy lejos de cualquier punto de la espira es equivalente también a decir que la espira es muy chiquitita, y entonces cualquier punto en la posición en la que yo esté, si la espira es pequeña, es equivalente a decir que estoy lejos de la espira. Por eso acá el título es campo magnético de una espira pequeña o muy lejos de la espira, ¿no? Son dos cosas equivalentes. Bien, entonces lo que hacemos es reemplazar en la expresión del potencial vector el 1 sobre el módulo de R menos R' por esta aproximación para puntos muy alejados, para posiciones muy alejadas de cualquier valor R'. Entonces reemplazamos esto así, como son dos términos, uno que va con 1 y otro que va con este producto escalar, nos van a quedar dos integrales. Bien, en estas integrales, que están hechas sobre la variable primada, hay algunas cosas que salen afuera. Una cosa que sale afuera, por ejemplo, es el factor 1 sobre R, ¿sí? Porque eso no depende de R' y la integral está hecha, como dije, en las variables primadas, así que ese 1 sobre R sale afuera de la integral. Bueno, también sale afuera la constante magnética, kappa, y la corriente que estamos suponiendo, como en toda esta parte, que son corrientes estacionarias, constantes, entonces la corriente
tampoco depende de la posición en la espira, sale afuera de la integral. Entonces, la primera integral que va con este término que es un 1, me queda simplemente, como varias de las cosas salen afuera, me queda la integral del diferencial de línea como vector, ¿no? El diferencial de línea vectorial. La segunda integral, lo que sale afuera, además del 1 sobre r, está este r al cuadrado, que también lo puedo sacar de la integral, entonces me queda 1 sobre r al cubo. Y adentro, lo que otra vez saco el factor kappa por i', por eso está acá el factor común genérico, y me queda la integral de L' de este producto escalar. Bien, con el cual algo vamos a hacer ahora. Bueno, fíjense lo que pasa. Esta primera integral, la integral de L', es integral diferencial de línea como vector en una curva cerrada. Bien, esto es 0 porque ya lo habíamos visto, creo que cuando vimos el efecto de un campo magnético sobre una espira a través de su momento magnético. La integral cerrada del elemento de línea, diferencial de línea como vector, es 0 porque cuando recorro una curva cerrada, siempre para cada pedacito de L' como vector, remarco, hay otro de L' del lado opuesto que me compensa. Es decir, esto, o si lo quieren parametrizar, siempre le va a dar 1 en una curva cerrada. ¿Está bien? Lo cual lo que significa es que este término entonces se anula y en el desarrollo del potencial vector para puntos muy alejados solo sobrevive este segundo término a primer orden, ¿no? En realidad sabemos que habría en este desarrollo de Taylor términos de orden más alto en R sobre R', perdón, en R' sobre R. Entonces los términos que después que habíamos visto en el caso del campo eléctrico daban origen al término cuadrupolar y siguientes. Bueno, pero que este primer término se anule, si se acuerdan, para el caso del campo eléctrico, este primer término era el que contribuía al término monopolar, o sea, el que daba la carga neta, ¿sí? Porque este 1 acá que aparecía en el caso del potencial eléctrico, integrado con la densidad de carga o sumado sobre todas las cargas, porque ahí lo habíamos hecho para cargas discretas, lo que me daba era la carga total. Y acá vemos que se anula. Entonces, esto es nuevamente la evidencia de que para el campo magnético no hay un término monopolar en el desarrollo, no hay tal cosa como cargas magnéticas, y uno lo que vuelve a ver, o lo vuelve a decir, es que no hay monopolos magnéticos. Si esto va de la mano por el hecho de que la divergencia del campo magnético sea nula, sea 0, va de la mano con que en el desarrollo este término se va. Bien, entonces, bueno, volvemos a obtener ese hecho y entonces lo que aprendemos es que para el campo magnético, o sea, como no hay tal cosa como carga neta, es siempre 0 si quisieran verlo de alguna forma, o no hay término monopolar, el término que queda es el siguiente, que es el que vamos a llamar término dipolar, y veamos un poco ahora cómo lo podemos reescribir en vez de tenerlo de esta forma como una integral de línea. Bien, bueno, para mirar ese segundo término, entonces, lo que hacemos es usar una identidad de estas vectoriales integrales, como las que conocen ustedes del teorema de Stokes o de la divergencia. En este caso, esta es una variante del teorema de Stokes, es una generalización. El teorema de Stokes refiere a una integral de línea en la que el integrando es una cantidad de escalar, ¿no? Porque uno integra, no sé, por ejemplo, la circulación de un campo, del campo eléctrico, producto escalar de L, y lo transforma en la integral de un rotor multiplicado por el diferencial de superficie, donde esa es una superficie apoyada. Bien, acá esta es una integral de línea que es un vector, ¿sí? En realidad esta parte es un producto escalar, pero está multiplicado por este diferencial de línea como vector. Esto me da un vector, y esto, por una, como dije, una generalización del teorema de Stokes, que acá les dejo acá hay un link donde se puede ver cómo demostrar eso. No es muy complicado, vamos a chusmearlo un poco, pero
Bueno, acá está, no lo voy a hacer todo porque no quiero, no vale la pena, digamos, pero si a alguno le interesa lo puede ver. Nada, es partiendo de la versión que conocemos del teorema de Stokes, que es esta que escrita acá, ¿no? Que es una integral de línea de un campo vectorial, la transforma en una integral de un rotor. Partiendo de esta conocida, se llega a esta otra. Como les decía, acá siempre, ahí está. Bueno, entonces uno puede transformar esta integral de línea en esta integral de superficie, donde la superficie, como siempre, es una superficie apoyada en la curva C donde estoy haciendo la integral de línea. Lo que queda es que uno tiene que hacer la integral de superficie, de este elemento de superficie orientada, producto vectorial con el gradiente del integrando que tenía aquí. En este caso, el integrando es este producto escalar R por R'. Sí, acá hay que tener un poquito, prestar atención a que la integral la estoy haciendo en las variables primadas, o sea que el gradiente que tengo que tomar acá es sobre las variables primadas, por eso ahí dice gradiente prima. Y después, bueno, el gradiente prima de este producto escalar es simplemente aplicando la definición de gradiente, derivar esto respecto a x', y' y z' y armar un vector con eso. Y lo que me queda, porque este es un producto escalar directamente, o sea que sería x por x' más y por y' más z por z', si van derivando van a ver que les queda el vector posición R. O sea, el gradiente primado de esto me da el vector posición R. Con lo cual entonces esta integral de línea la puedo transformar en una integral de superficie de este producto vectorial de S', el elemento de superficie orientada, con R. Integrado todo en la superficie S apoyada en la curva C. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con la cuentita esa? sí. Ahí en la parte izquierda del igual, donde está la integral curvilínea, dl' con el paréntesis este que tiene los R's, ¿qué es? O sea, si no es un producto escalar, ¿qué es? Porque no se puede hacer otra multiplicación entre vectores que no sea un producto escalar o vectorial o lo que sea. Pero No, sí, o sea, el producto escalar es esto que está acá, sí. es el integrando. Es un escalar por un vector, como acá. Claro. Claro. Una- Se vuelve un escalar y lo multiplicas por el vector. Perfecto. sí, es No un me vector, cerra. ¿no? Queda un vector finalmente, por un escalar, un Claro. vector, un vector. Y son tres integrales, o sea, en coordenadas cartesianas serían tres integrales de línea a lo largo de una Claro. curva. Pero es eso, sí. Perfecto. Sí. Genial. Gracias. Bien, bueno, entonces esto lo transformé en esta integral de superficie de este producto vectorial, entonces ahora sigo la cuenta como venía. Lo que me queda es, o sea, lo que estaba haciendo era el potencial, perdón, estaba haciendo el potencial vector. Esta integral de línea me aparecía acá, en el segundo término, el primer término, como dijimos, se va. Este segundo término entonces lo reescribo, como acá está, este término ya estaba, acá va por y' sobre r cubo, era lo que había salido del factor común, y me queda la integral de ese' vector r. Que si lo miramos un poquito, esto vemos que es juntando el y' con la integral del ds', y fíjense que el r no es una variable que estoy integrando sobre las variables primadas, o sea que esto r lo puedo sacar afuera de la integral, me quedaría y' por la integral de S', todo producto vectorial R. Todo este factor, juntando, como dije, el y' con el ds', ¿sí? Es lo que habíamos llamado momento magnético, M chiquita, momento magnético, que si se acuerdan lo definimos como justamente la integral sobre una superficie apoyada en la curva C de la corriente que recorre esa curva C, diferencial de superficie orientada. ¿Sí? Que recordemos que acá uno podría decir, bueno, esta y', habíamos dicho que era constante, la saco fuera, me queda la integral del diferencial de superficie orientada. Como vector, uno podría pensar que esto es nulo. No es así porque esta superficie es una superficie con borde, o sea,
delimitada por la curva C, pero no es una superficie cerrada, como sería, no sé, una esfera, en la cual si uno integrase sobre una superficie cerrada, la diferencial de superficie orientada daría 0. Pero no es el caso. Esto no da 0 porque es una superficie que tiene borde y que tiene orientación. Bueno, entonces esto, como estaba diciendo, es lo que habíamos definido como M y lo habíamos llamado momento magnético. Bueno, acá aparece en este desarrollo que estamos haciendo, que viene el desarrollo de Taylor, o sea, este es lo que llamamos el desarrollo multipolar, me aparece este factor acá que puedo agarrar y decir, bueno, llamo a eso M. Lo habíamos ya presentado o bautizado cuando hablamos de espiras. En realidad, cuando vimos el campo magnético de una espira a lo largo de su eje, ahí apareció este. Bueno, acá lo que vuelve a aparecer es esta integral con este I', bueno, a esto lo voy a llamar M, y lo que me queda entonces es que el potencial vector en puntos, en posiciones que están muy alejadas de la distribución de corrientes, en este caso de la espira, que es la única distribución de corriente que tengo, para este caso, me queda aproximadamente, en realidad acá hay un aproximado, porque esto sale del aproximado del desarrollo de Taylor, kappa por el producto vectorial entre esta cantidad m con la posición r dividido r al cubo. O sea, fíjense que esto tiene una pinta similar a lo que era el potencial eléctrico dipolar, o sea, asociado al dipolo, que si se acuerdan era R, producto escalar con el momento dipolar P dividido R al cubo. Bueno, como sucede, y creo que Facundo les ha dicho en algún momento, porque siempre le gusta decirlo así, que con campo eléctrico, con campo magnético, los productos escalares se convierten en productos vectoriales, o sea, puntos por cruz. Y acá vuelve a pasar eso, ¿no? O sea, lo que teníamos para el potencial eléctrico dipolar, para el potencial vector magnético dipolar, aparece este producto vectorial. Pero tiene la misma estructura y de hecho va con la distancia de la misma forma. Esto va como 1 sobre r al cuadrado con la distancia, ¿no? Porque el r acá me contribuye con un r, el r al cubo va como 1 sobre r al cuadrado. Donde, bueno, una forma alternativa de escribir el momento magnético es la siguiente. Esta integral de superficie orientada se puede escribir nuevamente como una integral de línea, pero por cuestiones puramente geométricas. Fíjense este truquillo. Uno puede escribir el diferencial de superficie, que sería una superficie apoyada en la curva C, si piensa que para recorrer la curva me estoy moviendo con un radio vector, este R' sería el radio vector, y estoy recorriendo la curva, este es el DL, el diferencial de línea a lo largo de la curva, acá está escrito como un vectorcito en verde. Cuando recorro esta curva voy barriendo como un triángulo, y el área de un triángulo que va subtendiendo este radio vector sería radio por base dividido 2, ¿no? O sea, base por altura dividido 2 sería el área del triángulo, que si uno aproxima esto con una pequeña, o sea, piensa que esto es una cosa diferencial, sería un diferencial de superficie, y por otro lado, el carácter vectorial del diferencial de superficie orientada me lo puede dar el producto vectorial entre este R' como radio vector y el DL. Fíjense que si ustedes hacen con la regla de la mano derecha, el R' vector DL les da un vector que apunta hacia arriba. O sea que lo que puedo decir, y eso es lo que estoy diciendo, es que el diferencial de superficie orientada lo escribo como R' vector DL' dividido 2. Este es un medio que está acá. ¿Sí? Esto sería base por altura dividido 2 y el carácter vectorial, como dije, se lo da este producto vectorial. Y integrado esto, circulando toda la curva, es equivalente a integrar el ds'. ¿Sí? El I', que está acá de factor, lo dejo, ¿no? Y entonces me aparece acá el elemento de corriente. ¿Está bien? ¿Se entendió esta cuestión? Esto de barrer una superficie con triangulitos, a mí me hace acordar, o sea, una de las leyes de Kepler que habla justamente de la velocidad aerolar de los planetas, que no sé si lo vieron en F1, pero seguro la van a ver en mecánica clásica. Pero bueno, bien, tuvieron un F1 completo, si lo
Sí, eso se ve en la parte de gravitación, ¿no? Pero nada, no digo esto porque es parecido el dibujo que uno tiene. Acá estoy diciendo un poquito más que eso en cuanto a geometría del área, ¿no? Pero bueno, si se entendió, bien. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? Es para reescribir el momento magnético de esta forma, una forma alternativa, donde acá me aparece el elemento de corriente. Bueno, de hecho, si uno en vez de considerar conductores delgados, como son las espiras, considera volúmenes donde hay conducción de corriente, y esa conducción de corriente está representada por la densidad de corriente, con la forma de hacerlo siempre es que reemplazamos el elemento de corriente I' de L' por el J diferencial de volumen. Este momento magnético se puede generalizar entonces para distribuciones de corriente en volumen de esta forma, o sea, como haciendo la integral de un medio, perdón, de la integral de R' vector J diferencial de volumen. Esta es una integral de volumen. En verdad, esto que estoy diciendo, digamos que entonces vuelvo para atrás, ¿no? Esto lo que me dice es que lo que dijimos es que el potencial vector para puntos muy alejados a la distribución de corrientes se puede escribir como este producto vectorial entre M, R y R y dividido R al cubo, donde este M es esto. Bueno, si uno hace esto, como si recuerdan un poquitito antes, salió de la definición del potencial vector para espiras o para cables conductores. Si uno parte del potencial vector para corrientes en volumen, puede repetir toda esta cuenta y llega a este mismo resultado, pero donde M es esto. A eso digo. Bueno, entonces, esto es bien general, es el desarrollo bien general de potencial vector para puntos muy alejados de cualquier distribución de corrientes, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esta cuenta? Si no, sigo. Bueno, como hicimos antes para el caso del potencial eléctrico y después obtener el campo eléctrico, que es lo que uno quiere físicamente, ahora para el caso magnético obtuvimos el potencial vector. Si queremos el campo magnético, lo que tenemos que hacer es, en este caso, tomar el rotor de este A, de este potencial vector, y eso es lo que voy a hacer ahora. En realidad voy a decir lo que da, no es que voy a hacer en detalle toda la cuenta. El rotor de A, para este resultado que obtuvimos, A vale este producto vectorial entre M y R dividido R al cubo, tengo que hacer el rotor sobre la variable R ahora, para obtener el campo magnético en la posición R. Entonces tengo que hacer el rotor de esta expresión. Bueno, acá uso alguna identidad vectorial para hacer el rotor de esto. Me queda esto que está escrito acá a la derecha, me queda la divergencia de R sobre R al cubo. El M no depende de R, ¿sí? Porque el M, que es el momento dipolar magnético, que aquí lo habíamos obtenido para el caso de corrientes en volúmenes y aquí para corrientes en cables. El M es una integral sobre las variables R', esto no depende de R. Así que acá cuando le aplique el rotor va a ser una constante vectorial, pero constante al fin. Y bueno, lo que resulta de usar alguna identidad vectorial, como dije, en esta expresión, es la divergencia primero de R sobre R al cubo, menos este producto escalar entre M y el gradiente aplicado a R sobre R al cubo. Esto que aparece acá, lo que significa este M por gradiente, lo que significa es que tengo acá MX por DA de X de esto, más MI por DA de Y de esto, más MZ por DA de Z de esto, aplicado a cada una de las componentes de este vector que está acá. Así parece, es bastante compacto, si uno hace componente a componente queda un poquito choclo, pero tampoco nada tan grave. Bien, bueno, justamente este término, del cual estoy hablando ahora, resulta que se puede hacer y
lo que se puede reescribir esto como m sobre r al cubo, o sea, uno tiene que aplicar este factor m por gradiente a r sobre r al cubo, y lo que queda es esto que está escrito aquí, queda m sobre r al cubo menos 3 veces el producto escalar entre m y r dividido r a la quinta r. Este r a la quinta sale de alguna derivada acá de r al cubo, ¿no? Nada, da esto, como dije, no me voy a detener en todas las cuentas de dónde sale, tengan fe de que esto está bien. El otro término, divergencia de r sobre r al cubo, da 0. Eso es fácil de ver haciendo la cuenta directa de la definición de divergencia. Bien, entonces todo este cuenterío, para lo que me sirve es para obtener el campo magnético como función de R, para puntos muy alejados de la distribución de corrientes, ¿sí? Porque partí de un potencial vector para puntos muy alejados. Entonces lo que me queda es esto, es debido a este factor que está acá, me queda esta expresión. Me queda K sobre r al cubo, multiplicado, todo corchete, 3 por m escalar r, dividido r al cuadrado por r, menos m. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá adentro no va como 1 en términos de r, o sea, acá hay una r al cuadrado que con este r al cuadrado se cancela, acá también, acá no aparece el r, o sea que toda esta expresión va como 1 sobre r al cubo. ¿Sí? Lo cual está bien, o sea, habíamos dicho que el potencial vector iba como 1 sobre r cuadrado, ¿sí? Para esta distribución dipolar, entonces el campo magnético, que es una derivada del potencial vector, es un rotor, va como 1 sobre r al cubo. Pero bueno, lo que está bueno, y se puede ver también inmediatamente, es que esto es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido para el campo eléctrico de un dipolo, si hacemos la identificación de que M, el momento dipolar magnético, es P, el momento dipolar eléctrico, y K, la constante magnética, es K, la constante eléctrica. O sea, es completamente equivalente la expresión de campo eléctrico de un dipolo y de campo magnético de un dipolo. Bien. Bueno, nada, lo que es importante es distinguir, es ver bien esta diferencia que hay entre el caso eléctrico y el caso magnético. En el caso eléctrico uno tiene como, en primera aproximación, cuando mira el campo eléctrico de una distribución de cargas, primero es la carga neta y después este término dipolar. O sea, como que hay dos unidades fundamentales. Hay una que sería la carga neta, que si es 0, bueno, esa no está, y la segunda unidad sería el dipolo. Para el campo magnético, como vimos, y nuevamente quedó manifestado que no hay ese primer término de carga magnética. La primera unidad fundamental sería el dipolo. ¿Sí? El momento dipolar magnético es lo primero que uno, digamos, ve cuando mira un campo magnético. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene una distribución de corrientes, en general, a primera aproximación, el campo magnético que eso tiene es como el campo, es este campo magnético que está escrito acá, el campo dipolar, o el campo asociado a un momento magnético dipolar. Por supuesto, eso no es todo con un campo magnético. Cuando uno se acerca mucho a la distribución, esto ya deja de valer y el campo magnético puede tener otra forma. Pero a primera aproximación, el campo magnético es un campo de un dipolo, cuya forma en el espacio la habíamos visto, digamos, habíamos visto cómo eran las líneas de campo eléctrico de una expresión como esta. Bueno, entonces las líneas de campo magnético van a ser idénticas, cambiando P por M, como acá está dibujado. Entonces, el campo magnético de un dipolo magnético, que como dijimos es la unidad fundamental ahora de campo magnético, porque no hay un término monopolar, es de esta forma, así con estos lóbulos que habíamos visto. Bien, bueno, este campo magnético es el campo que ustedes por ahí tienen haber visto de algún lado, por ejemplo, el campo magnético de un imán, cuyas líneas de campo son estas, el polo norte y el polo sur del imán, como acá están indicados, apuntando entonces la
la dirección de polo sur a polo norte, en la dirección de este momento magnético. Este dibujito que puede verse también haciendo ese experimento en el que uno tiene un imán casero, ¿no? Donde uno tiene un imán, le pone una hoja arriba y tira limaduras de hierro, pedacitos de limadura de hierro, y lo que ves es que las limaduras se van dibujando como estas líneas de campo magnético. Y otro ejemplo que por ahí uno le viene o que lo ha visto en algún dibujo es el campo magnético terrestre, que también tiene esta misma forma, ¿sí? El campo magnético de la Tierra, que habíamos, cuando empezamos a hablar de campo magnético, habíamos dicho que había descubierto Gilbert, digamos, este hecho de que las agujas imantadas se orientaban también, y pensó que eso se debía a un campo magnético de toda la Tierra. Bueno, ese campo magnético, si vieron algún dibujo, tiene la misma forma que este campo magnético de un dipolo magnético. O sea que en primera aproximación, el campo magnético de la Tierra sería como el campo de un dipolo magnético. Ahora vamos a ver un poquito algunos detalles de ese campo magnético de la Tierra, como yo les había prometido. Pero bueno, lo primero que resalta es que esta forma de líneas de campo magnético, de alguna forma uno la tiene conocida de algún lado. Los imanes los vamos a dejar para un par de clases. En la siguiente posiblemente veamos algo y vamos a tratar de entender por qué, digamos, pasa esto, que este campo magnético de un imán tiene la forma de este campo magnético dipolar. ¿Qué es lo que hace que un imán tenga campo magnético, en primer lugar? Y vamos a tratar de entenderlo. Pero lo mismo podríamos pensar de la Tierra. Bueno, de la Tierra vamos a ver, como dije ahora, hoy un poquito, de por qué puede pasar esto, por qué habría un campo magnético, ¿no? Bueno, ese es un problema. Profe, Sí. una pregunta con esto. Bueno, en el campo eléctrico teníamos que los dipolos se formaban cuando en un polo de la superficie se acumulaban todas las cargas positivas y en el otro las negativas. ¿Acá se puede hacer una analogía con las corrientes o es una idea incorrecta, digamos? No, O sea, acá, lo que habíamos visto es que no sé si, a ver si entendí bien para dónde va la pregunta, si es por el caso de polarización en la materia, en los medios materiales, o en no, pero general. digamos, un dipolo eléctrico perfecto. Por ejemplo, el de la esfera que había, no, el de la esfera que habíamos visto era con medios materiales. Pero ahí, por ejemplo, esa esfera veíamos que el polo norte, creo, o alguno de los hemisferios, se cargaba negativamente y otro positivamente. Acá pasa lo mismo con las corrientes, o sea, como que ciertas corrientes de signo positivo y corrientes de signo negativo se acumulan en polos opuestos o no tiene nada que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. Acá, como dije antes, es como que la unidad fundamental del campo magnético, de donde uno puede pensar que viene el campo magnético, es un dipolo magnético. Porque un dipolo magnético uno lo tiene que asociar con una corriente, Claro, digamos, en una espira. O sea, es como, claro, ok. sabemos que una espira por la cual circula corriente genera un campo magnético que uno lo puede asociar a ese dipolo magnético M. Y obtuvimos el mismo resultado ahora haciendo un desarrollo matemático en el cual vimos que se obtenía lo mismo, digamos, que se obtenía el mismo momento magnético de esa forma. O sea, no, el dipolo magnético lo asocio a una corriente circulando en una espira. O sea, Claro, algo que está circulando corriente, eso me va a dar un momento magnético. De hecho, claro. por eso preguntaba si apuntaba a el caso de los medios materiales. Bueno, vamos a ver que en los medios materiales vamos a asociar un momento magnético a algo que está circulando corriente alrededor de un átomo, que serían los electrones que están girando alrededor del átomo. Claro, genial. Tiene más que ver con la circulación de la corriente que con Claro, algún signo. claro, no Ok. con la separación de cargas como si pasa con Claro, el eléctrico. De hecho, no, perfecto. corrientes de signo opuesto lo que tienen que ver ya es Ah, es se con atraen encima. No, no, las de signo opuesto se repelen encima. Sí, además, no, eso no importa, pero digamos, en términos del desarrollo
en multipolar del campo magnético, corrientes de signo opuesto, si uno tiene que ver más con momentos cuadrupolares. Es como lo que asociamos en el caso eléctrico con cuadrupolo. Acá Gastón pregunta, en el caso de la Tierra sería la corriente que circula en el núcleo terrestre. A eso vamos ahora. Eso es lo que iba a empezar a contar. Bueno, claro, una pregunta es, uno observa el campo magnético terrestre, se puede medir incluso, se puede intentar ver estas líneas de campo, aunque en realidad para esto hay que irse al espacio, pero bueno, no importa, digamos, pero uno lo puede medir. Hay un campo magnético, eso fue lo que primero vio Gilbert, pero una pregunta que sigue abierta hoy es ¿cuál es el origen del campo magnético terrestre? Sigue abierta por varios flancos, porque bueno, ¿qué es lo que lo origina? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Cómo se puede mantener en el tiempo ese campo magnético? Bueno, la teoría más aceptada o el modelo más aceptado, y por eso esto lleva el título de posible origen del campo magnético, es que la Tierra, este es un esquema de cómo es el interior terrestre. Esta es la superficie donde nosotros estamos, hay toda una región grande, de radio grande, que se llama el manto. Pasando eso, uno llega al núcleo. El núcleo se compone de dos cosas. Hay un núcleo interno, rocoso, que se cree que estaría girando. Ese núcleo, una bola muy sólida, rocosa, que gira, y hay una parte externa, inmediata a esa bola que está girando, que se llama el núcleo externo, que se compone, se cree todo, porque digo todo esto se cree porque nunca nadie llegó hasta el centro de la Tierra, ni mucho menos. Eso es un libro de pionero de ciencia ficción de Julio Verne, pero no se ha llegado ni por asomo a distancias muy profundas en la Tierra. Hay algunos lugares donde han intentado medir más internamente cosas en grietas que hay en la Tierra, o cosas por el estilo. Este es un tema de los geólogos. Sí, mucho, con los terremotos. Hay una peli también de los que sí, ahora vamos a hablar de las muchas películas, porque es un tema que da para muchas películas. Bueno, entonces, como decía, lo que se cree, digamos, ¿por dónde se cree esto? Por evidencia, digamos, secundaria, o porque si uno piensa en un modelo así, explicaría algunas cuestiones. Lo que se cree es que hay un núcleo externo líquido, hecho de un metal, hecho de metales líquidos, esa sería la palabra, que si un metal, ustedes saben que si está a alta temperatura o alta presión, que es más o menos lo mismo, un metal cuando uno lo calienta se puede hacer líquido, o sea, cambia de fase, de sólido a líquido. Los metales en general están en estado sólido, y ese metal que está líquido, como es un metal, tiene cargas libres, sabemos que los metales tienen electrones que se pueden mover libremente, pero además, al estar en movimiento como un fluido, se combina tanto la posibilidad de que tenga corrientes como que se mueva como un fluido, ¿no? De hecho, eso lleva el nombre de magnetofluido. ¿Por qué magnetofluido? Bueno, porque si se mueven esas cargas, por efecto de que se mueven las cargas y que hay movimiento del fluido, eso es como una corriente, ¿no? Y digamos, el origen para entender, sabemos que digamos, los campos magnéticos salen siempre de corrientes. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué algo tiene un campo magnético? Tiene que pensar en dónde están las corrientes que lo generan, que era la pregunta que creo que me había hecho alguien hace un ratito. Entonces, en este caso, lo que se cree es que las corrientes que generan ese campo magnético se originan en este núcleo externo en movimiento, como un magnetofluido, bueno, hay ecuaciones que describen todo ese fenómeno complejo en el que intervienen campos eléctricos y magnéticos al haber cargas
cargas en movimiento, hay campos eléctricos, también hay campos magnéticos y campos eléctricos. Entonces intervienen las ecuaciones de la electricidad y magnetismo, que son las ecuaciones de Maxwell, que vamos a ver en la última clase, más las ecuaciones de un fluido, que van a ver en estructura 1, que se llaman ecuaciones de Navier-Stokes. Todas las ecuaciones que son, o también se llaman hidrodinámicas, junto con las de electricidad y magnetismo, se convierten por una serie de operaciones matemáticas en un tipo de ecuaciones que se llaman magneto-hidrodinámicas. Esas ecuaciones, que son complicadas y que no tienen en general solución analítica, se pueden resolver numéricamente, y también hay modelos, digamos, teóricos aplicados a esas ecuaciones, en los que se puede observar un fenómeno que se conoce con el nombre de efecto dínamo, que es la generación de un campo magnético justamente por el hecho de que haya algo en movimiento. Con este dínamo, todo el estudio del campo magnético terrestre asociado a ese dínamo se llama geodínamo, el geo justamente del campo magnético de la Tierra. Bueno, lo que se intenta es ver si un movimiento de este tipo, como el movimiento que hay desordenado acá dentro de este núcleo, porque aparte pasa eso, y acá me preguntan, ¿el movimiento se debe a la rotación de la Tierra? Sí, está combinado encima, o sea, todo un bolón, ¿no? O sea, además de fluido movimiento, está en movimiento porque la Tierra rota y está girando esto. El núcleo interno gira también, acá eso hace un efecto borde sobre este núcleo externo, y además todo gira como un todo y se va moviendo. Entonces todo eso, y esa es la idea del dínamo, justamente es, algo vamos a hablar un poquito cuando veamos inducción electromagnética, es con movimiento de algo generar un campo magnético, ¿sí? Que es lo que pasa en las luces de bicicleta antiguas que funcionaban justamente con dínamo, con una cosa que hacía mover un imancito que había dentro y generaba una electricidad para prender una luz, ¿no? Bien, bueno, todo eso que estoy diciendo entonces es la idea que se tiene sobre de dónde viene o por qué viene el campo magnético de la Tierra, o sea, por corrientes internas en el interior terrestre. Acá hay una página, un link a una página, creo que esta es de la NASA, donde habla de todas estas cosas que digo, o no estoy seguro si es la NASA, pero bueno, está buena, mírenlo después. Nosotros siempre dimos por hecho que el movimiento de cargas genera un campo magnético. Sí, así es. Pero acá además hay que sostenerlo, ese campo magnético. ¿Se sabe por qué sucede esto? Lo suponemos que es una propiedad de la materia. Es un hecho experimental que vimos cuando vimos la noción de que era un campo magnético, ¿no? O sea, vimos el efecto que tenían las corrientes sobre las brújulas. Entonces sí, es experimental. También después vimos que justamente como había cosas en movimiento, campos eléctricos y magnéticos eran parte de lo mismo. Pero bueno, no me quiero meter mucho en todo ese tema, que por ahí algo en la última clase volvamos a hablar de campo eléctrico y magnético, pero sí, es un hecho, no sé si llamarlo propiedad de la materia, es un hecho experimental de la naturaleza. Y las leyes de la electricidad y el magnetismo reflejan ese hecho y son consistentes con eso. Entonces, una vez que uno se convenció que esas leyes son válidas y que lo que uno ve en un experimento en el laboratorio, piensa que la naturaleza se va a comportar de la misma forma. Bien. Bueno, lo que decía, bueno, es que este es un dibujo que tengo aquí, también tengo acá un dibujito de cómo es el interior de la Tierra y todas estas corrientes que están ahí intrincadas. Este es un dibujo de una simulación numérica. Ahora les voy a mostrar alguna simulación en acción, donde acá se ven las líneas de campo. Esta es una simulación numérica de las ecuaciones estas que les estoy contando, las ecuaciones magnetohidrodinámicas,
que es, como dije, se resuelve numéricamente, es un sistema bastante complicado, está involucrada turbulencia, que es algo que complica aún más la cosa, el campo, uno de estas ecuaciones puede obtener el campo magnético de la Tierra, acá están dibujadas esas líneas de campo que se asemejan a ese dibujito que había mostrado antes, ¿no? Acá había otra pregunta, decía que era por unos imantitos o algo así, pero no entendí esto de los imantitos. El video de la clase pasada, sí que está bueno el video, después lo miré, lo colgué de la página para, no sé, alguno se perdió el link acá en la clase. Bueno, hablando de videos, acá, como alguien decía hace un ratito, hay una película de estas de cine catástrofe, que a mí me divierten mucho, esta se llama El Núcleo, o The Core, en la que siempre hay científicos involucrados que algunos los mandan a hacer una de las misiones. Creo que en este caso este es el científico, físico o algo así, o geofísico creo que es el muchacho, y la chica es una ingeniera, o es la piloto, bueno, ella es la que más sabe manejar la nave, que los mandan a la historia de la película. Es que, a ver si tengo un pedacito del video acá, sí, creo que sí. El trailer tengo. Veamos un trailer. No recreo. We're building a weapon that could generate targeted seismic events. Designed to use earthquakes to attack our enemies. I'm getting a seismic reading. It was a perfect, untraceable weapon. Destiny is a go. Until something went wrong. Not so much the superstorm popping up all over the world. I'll put this as simply as I can. Everybody on Earth is dead in a year. The core of the Earth has stopped spinning. The spinning core protects us from cosmic radiation. Without it, radiation will create superstorms. Claro. Claro que el argumento es que se detiene el núcleo de la Tierra, deja de girar. So, how do we fix it? We can't. The core is the size of Mars. You're talking about jump-starting a planet. What if we could? We're here about your legendary ship. What would it take to get it in 3 months? You take a check. We need you to control the flow of information. We want you to hack the planet. I'm going to need Star Trek tapes and Hot Pockets. You look good. Is there anything you can't do? Bueno, le tengo para explicar con los que no las vieron. O sea, el argumento es que se detiene el núcleo terrestre, motivos que se desconocen, y entonces, al detenerse ese giro, la Tierra sigue girando todo esto, pero se detienen básicamente. Entonces se apaga el campo magnético, porque deja de haber corrientes y se apaga el campo magnético digamos, que hay alrededor de la Tierra. Cuando se apaga el campo magnético, ahora vamos a ver un poquito de eso, qué consecuencias puede tener, y digamos, qué rol cumple el campo magnético que tenemos alrededor de la Tierra, en la Tierra. Una cosa que es cierta es que estamos más expuestos a radiación, a partículas tanto del Sol, cargadas eléctricamente y energéticas, como de rayos cósmicos que vienen de galaxias más lejanas. Y eso termina afectando a nuestra atmósfera. Además de que, bueno, sí, también sería un desastre. O sea, un ejemplo de un planeta que ya no tiene campo magnético intrínseco es Marte. Y bueno, si alguien vio imágenes de cómo quedó Marte, no está bueno. Como es, en Marte hay un campo magnético muy débil, que en realidad es un campo inducido por el propio efecto del Sol. Y de hecho, bueno, hay algunos
geólogos que creen que en algún momento hubo campo magnético en Marte, que pasó algo de este estilo, que se apagó. Pero bueno, nadie eso son teorías, ¿no? Ideas, pero lo cierto es que hoy día Marte no tiene un campo magnético intrínseco intenso como se tiene en la Tierra. Intenso es un campo de medio Gauss, pero es suficientemente intenso para proteger o para servir de escudo de toda esa radiación. Bueno, entonces, claro, claramente cuando pasa esto, toman cartas en el asunto todos, bueno, estos habían advertido que se iba a pasar, y lo que hacen es mandarlos en una misión con un supercohete, que en vez de ir un cohete al espacio, es un cohete que es como una trepanadora que se va metiendo adentro de la Tierra, y cuando llega más o menos ahí cerca del núcleo, dispara unas bombas Not that I'm aware of. poderosas. I can't wait to get into an untested ship, go to the center of the earth, and restart its core with 1,000 Bien, ahí se van todos en la misión. the biggest chocolate in history. Hot damn. The whole West Coast is out. It's decaying faster than we thought. Claro. The core is not coming back. Bueno, por supuesto, hasta que mientras está ocurriendo esto, que finalmente bueno, tienen éxito, por supuesto, y con esas bombas pueden activar el movimiento del núcleo, pero hasta que sucede eso, bueno, hay un montón de catástrofes y cosas, rayos, desastres generalizados, terremotos, no sé, cualquier desastre, porque sí. En realidad, sí es cierto que de no haber campo magnético durante un periodo extenso, termina pasando que eso se morfa a la atmósfera como pasó en Marte. Pero no ese tipo de desastres como ahí están puestos en la película, eso no, nada, eso es para darle más espectacularidad a la cosa. Bien, bueno, entonces, todo esto que estoy diciendo del campo magnético de la Tierra, básicamente, inmediatamente no pasaría mucho, y no, ahora veremos un poquito eso, qué pasa, porque quiero mencionar otra cosa relacionada con eso, ¿no? Con esto de que se apague el campo o algo por el estilo. Pero básicamente la peor consecuencia es la exposición a partículas cargadas energéticas que vienen tanto del Sol como del resto de la galaxia, y en un periodo prolongado de tiempo eso tiene consecuencias directamente sobre la atmósfera y sobre todo. ¿Existe alguna probabilidad de que las cargas del núcleo estén frenándose gradualmente? O sea, ¿podría pasar que el campo magnético vaya apagándose? No que se sepa que eso está pasando. Pero sí, y esto es lo que quería hablar, ya el hecho de que yo les haya dicho que hay corrientes en movimiento, que hay un sistema dinámico complicado, en realidad ya estoy diciendo, digamos, básicamente que este campo que se genera, campo magnético, no es un campo constante ni mucho menos, es un campo que va cambiando en el tiempo. Y eso es lo que ocurre porque, digamos, lo que origina ese campo magnético es un sistema muy dinámico en movimiento, y o sea, no estaría dentro de lo que uno diría magnetostática, que es lo que estamos viendo acá. Digamos, yo lo quería contar porque como empezamos, como tiene la forma de un campo dipolar, venía a cuento. Pero lo que sí ocurre entonces es que ese campo terrestre, el campo magnético terrestre es dinámico y va cambiando en el tiempo, y de hecho ese cambio se observa. Se observa, por ejemplo, una cosa que se puede ver es que los polos magnéticos, digamos, los polos los asocio a
por dónde van las líneas de campo de ese momento dipolar magnético de la Tierra. Los polos se están moviendo, los polos magnéticos no están fijos siempre en el mismo lugar, hay movimiento. Este es un registro de cómo se movió durante los últimos 100 años más o menos, ¿sí? Y cómo se va moviendo el polo. Además, los polos magnéticos, o sea, la dirección por donde pasa el eje, digamos, sería el eje del momento magnético, de la espira que uno puede pensar que representa toda la Tierra. El eje ese no está alineado con el eje geográfico de la Tierra y el eje de giro de la Tierra. Hay una pequeña inclinación entre uno y otro de unos 11 grados, pero además esa inclinación va cambiando, como estaba diciendo, ese polo magnético se va moviendo. Acá hay este registro que muestra desde el lado del Polo Norte, cerca de Groenlandia, Alaska, qué sé yo. Acá Pablo me está haciendo una observación. El frenado que se llama difusividad magnética lo resuelve el efecto dínamo, que, como dijo Pablo, es lo que hace que siga en movimiento permanente. Claro, sí, bueno, hay toda una cuestión en el tema del dínamo, que es lo que les contaba antes, que es la generación del campo magnético, es que las corrientes que están circulando adentro del núcleo no son totalmente ideales, es decir, es un conductor que, como vimos, ¿se acuerdan cuando vimos la ley de Ohm? Los conductores pueden tener resistencia, y si bien es chica la resistencia, existe, digamos, no es cero total, hay un efecto que se produce que cuando uno tiene corriente circulando en distancias muy pequeñas, eso, por más que la resistencia en general sea chica, al circular por lugares muy pequeños, digamos, por regiones de tamaño pequeño, es como que se amplifica el efecto resistivo. Entonces, el efecto que eso tiene es que se disipa o se va frenando las corrientes, digamos, de una forma como pasaría con un cable con corriente que circula con una resistencia. Entonces, hay un efecto, una competencia entre la generación del campo magnético por las corrientes y el frenado por esta difusividad, que debe sostenerse en el tiempo. Pero no sé si a esto era a lo que se refería, ¿no? Digamos, el giro de la Tierra es como un término que va en dirección de forzar, ¿no? La cosa, como de revolver, como una cuchara que revuelve. Si eso se frena, termina como disipándose las corrientes y en consecuencia el campo magnético. Bueno, lo que estaba diciendo es que dentro de toda esa descripción bastante complicada que hay de interacción entre corrientes y generación de campo magnético y frenado y todo eso, lo que se puede ver es que el campo magnético es muy variable en el tiempo y puede ir cambiando. Y de hecho, un fenómeno muy notable que se puede observar es que en escalas de tiempo muy largas puede ocurrir lo que se llama una reversión de la polaridad magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que en una escala de tiempo muy larga, si este era el polo norte magnético, o sea, y este era el sur, o sea, las líneas de campo magnético salían de acá y entraban por acá, ¿sí? Eso, o sea, pensando de esto de nuevo como si fuese una espira, ¿no? Que sale la línea de campo por el polo norte, entra por el polo sur. Esto en algún momento se desordena, como está aquí ejemplificado en esta otra figura, y ocurre y después de esto vuelve a ordenarse el campo magnético, pero al revés de lo que está acá, o sea, el azul queda abajo, el naranja queda arriba, o sea, queda invertido los polos. Esto se llama reversión o reversa en inglés. Estas dos imágenes que hay acá son de simulaciones numéricas de estas ecuaciones magneto-hidrodinámicas que yo les conté, que hay unos investigadores de la Universidad de Los Ángeles que fueron los primeros, digamos, que con una simulación numérica lograron ver
una de estas reversiones, pero que estas reversiones hay un correlato observacional, o sea, hay observaciones que tienen que ver con observaciones geológicas, de mirar bueno, un efecto magnético en ciertas rocas, o eso se hace mucho en el fondo del mar, digamos, se van con unos barcos que hacen una prospección geológica de las distintas capas, y lo que se observa es, o lo que existe ese registro de que en la historia geológica de la Tierra hubo varias reversiones. Es raro, dice que se haya movido tanto entre el 2000 y el 2010. Sí, puede ser, como dije, no es para nada periódico y estándar el movimiento, es como desordenado. Así que no es algo regular, a eso me refiero. No es que periódico, sí, periódico y regular van de la mano, ¿no? Bueno, y de hecho estas reversiones que les estoy contando, los registros geológicos que se tienen, tampoco son registros regulares. O sea, lo que se sabe es que, primero de todo, las reversiones más o menos ocurren cada 400.000 años terrestres. Sin embargo, hay algunas que demoraron en producirse millones de años terrestres y otras que demoraron mucho menos, como 30.000 años terrestres. Es decir, el registro de reversiones, que uno puede graficar la polaridad haciendo, no sé, blanco y negro, diciendo blanco y negro, que queda como un gráfico de esos de barras de los productos en el supermercado. Lo que se ve es que hay periodos negro, 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 de repente blanco, blanco, o sea, indicando negro o blanco la polaridad que uno observa, ¿no? Pero en promedio, más o menos, ocurren estas reversiones cada 400.000 años. En la era actual que estamos viviendo, ahora el campo magnético terrestre está orientado, al revés de lo que muestra este dibujo, las líneas entran por el polo norte, o sea que ese sería el polo sur magnético, y salen por el polo sur, o sea que ese sería el polo norte magnético, y estamos están así, digamos, con esa orientación desde hace más de 700.000 años. Es decir, que estamos con un retraso, si quieren, porque si el promedio de reversiones ocurre cada 400.000, y nosotros hay registros de que hace 700.000 años que tiene la misma polaridad el campo magnético de la Tierra, bueno, estamos atrasados 300.000 de la reversión. Con lo cual, ¿qué significa? Que podría estar ocurriendo una reversión. Y de hecho, algunos geofísicos piensan que se viene alguna reversión. Y que esto que estamos viendo es el inicio de una reversión. Pero no hay ninguna prueba. Primero, por lo que les dije, no es nada regular el registro de reversiones. Segundo, porque es todo muy indirecto, ¿no? Piensen que estas observaciones son geológicas, o sea, son antes de cualquier vida, no científica, sino que también vida humana, de Homo sapiens. O sea, y bueno, otra cuestión que me olvidé mencionarles, porque hay mucho que tengo así para decir, es que las reversiones cuando ocurren dentro de estos registros geológicos duran más o menos 1000 años. Es decir, ¿qué quiere decir 1000 años? Que durante el periodo en el que el campo magnético de la Tierra empieza, digamos, a darse vuelta, literalmente, eso dura más o menos 1000 años. O sea que cuando está así desordenado el campo magnético no tiene este ordenamiento claro. De hecho, cuando está así desordenado, lo que resulta es que el momento dipolar de esta distribución se hace muy chico y pasa a importar el momento cuadrupolar. Y acá, sí, dice, durante una reversión no podría quedar expuesta una parte del planeta. Sí, efectivamente puede pasar, ahora voy a eso. Bueno, antes que eso, quería mostrarles como les dije antes, había acá tenía una simulación numérica, acá tengo otra, que es... Este está lindo, es un grupo en Francia
Este señor, Fabré. No, en Francia dije, bueno, Fabré es francés, pero es en Suiza, no sé, por ahí. Bueno, ahí está explicando todo esto que yo les conté. Nada, nos dice que para dibujar las líneas ponen como una flecha para indicar la polaridad del campo magnético. Y bueno, ahora empieza a correr la simulación. Bueno, ahí se vio, no sé si se llegó a ver la reversión. Cambió ahí. Sí, la musiquita es re molesta. Plantas versus zombies. Ah, mirá, sí, me acuerdo de ese juego. Sí, es re molesta la musiquita. Bueno, pero está buena la visualización de la simulación. Yo acá hago un poco de propaganda de nuestro grupo. Nosotros, en el grupo en el que yo estoy de investigación, trabajamos en estas cosas. Yo particularmente trabajo en estas cosas. También tenemos una simulación del campo magnético terrestre, que bueno, no es tan así visualmente vistosa como esa, pero las cuentas sí que las hace. Y nada, una cosa que también estudiamos es la estadística de estas reversiones comparada con la estadística de las observaciones, y ha funcionado bastante bien. Estamos contentos y orgullosos, por supuesto hay muchas mejoras que hay que hacerle al modelo para poder incluir un montón de efectos que esto. ¿Se puede hacer estas cosas con Python o se necesita algo más sofisticado? Bueno, acá me abre una discusión interesante. Python es un lenguaje que está bueno porque está buenísimo para hacer cosas rápidas y muy elegantes. Para simulaciones numéricas intensas, por ahora sigue conveniendo usar lo que llaman los lenguajes compilados, en donde bueno, hay que escribir un código que se compila y lo que resulta es que es más eficiente en el uso de la máquina, de la memoria, de las cosas, y termina funcionando más rápido. No se usa Fortran o C para escribir esos programas. Son dos lenguajes de programación que nada, son quizás un poco más complicados. Python, igual, si uno aprende a programar de una forma, termina pudiendo hacer las cosas después con otros lenguajes, porque es un poco más algo de estructurarse uno en su cabeza. Pero nada, bueno, sí, pero se puede hacer un programa medianamente sencillo para correr una cosa, un modelito sencillo de este tipo sí, ¿por qué no? Se podría. Los programas nuestros son en Fortran, son más ladrillos si quieren, pero bien, nada, se podría. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en esto de, alguien me había preguntado de qué pasaría si ocurre una reversión y qué pasaría con el campo magnético. Bueno, después acá hay otro video más de estos de divulgación que es medio así sensacionalista, pero para sensacionalista lo mejor de lo mejor es esta película, que es una de mis favoritas, que se llama 2012, no sé si alguno la vio o la recuerda, que tiene que ver con
algo que ocurre el 21 de diciembre del 2012, que era el fin del mundo, según los mayas, o no sé qué otras culturas, vaya uno a saber bien por qué, pero bueno. Y en esta película, digamos, junta un poco eso con una supuesta, si se congela el mundo, no, la de que se congela es otra más atmosférica, que es el día después de mañana, creo que es esa la que se congela el mundo. Sí, sí, acá también hay una serie de catástrofes graves. En esta hay 1000 catástrofes, sí, y acá los trucos están bárbaros, o sea, se inunda todo, el mar tapa todo, hay terremotos, tsunamis, unos tipos que se salvan en un barco. Claro, el fin del calendario maya y la gente asumió que era el fin del mundo, pero capaz los tipos. Claro. Claro, es una reversión, a eso iba, por eso la estoy mencionando la película. Bueno, el argumento es que, primero de todo, como se acerca esa fecha, el 21 de diciembre del 2012, el Sol se empieza a volver un poco loquito, que el Sol ya tiene su locura propia siempre, aunque el Sol en realidad también es un ente magnéticamente activo, y en el Sol hay, si bien hay una radiación constante, que es la que permite la vida en la Tierra, también hay efectos esporádicos o explosivos, que se llaman flares o fulguraciones, digamos, y también el Sol tiene un registro de actividad que se intensifica en el Sol. También hay reversiones del campo magnético solar, pero ocurren mucho más frecuentemente. La polaridad del Sol cambia cada 11 años, en vez de cada 400.000. Y bueno, dentro de esa, incluso dentro de toda esa dinámica, hay explosiones y cosas. Bueno, en esta película, primero, como se acerca ese fin del mundo, el Sol se empieza a poner como más activo, y ahí hay unas imágenes reales de fulguraciones solares. Después otra cosa que pasa es que se alinean los planetas, o sea, la terrible alineación de planetas, y bueno, todo hace que ocurra una reversión del campo magnético terrestre, y ocurre esa reversión, en vez de lo que muestran los registros durante 1000 años, ocurre en 3 días más o menos. O sea, cambia el campo magnético durante 3 días, y durante esos 3 días hay una serie de desastres que veámoslo un poquito, porque para mí es... Hay un truco para aprender inglés rápido. Luego de que se aprender llama inglés. sentence mining, o minería de frases en español. Ahí está. I'm here in the ancient Mayan city of Tikal. The Mayan calendar predicts the end of time will Ahí está coincide la with the fulguración. planetary alignment on the 21st of December of 2012. El alineamiento de los planetas. Okay, I've rented a plane. Pack up the kids. The governor just said we're fine now. When they tell you not to panic, John Cusack, que era un escritor fracasado, algo así. let's go. Y va y salva a sus hijos y a la madre de sus hijos. Gotta get to Santa Monica Airport. Take the freeway. It'll be half the time. Bueno. It's not just here. It's the whole world. Acá en el Cristo Redentor.
No, no, pero no es eso, sí, Gastón, porque una fecha que nos unirá esto me hace acordar de la pandemia, nos unirá a todos. Pero no, porque hacen un barco, una especie de arca de Noé, y algunos se salvan, los ricachones, creo que, bueno, John Cusack se cola y se cuela en ese barco. The day I was laid off right after the event. Bueno, esto me pareció alguien comentando la película. Perdí el chat, esperen. Perdí el chat, acá está. Y después de que estos se salvan, en ese barco que se van, bueno, la Tierra se calma después de la reversión y bueno, se supone que se va a reconstruir la vida, todo, digamos, ahora en un mundo reordenado. Bueno, una cosa que muestra, pensé que iba a aparecer en ese tráiler, es que hay un momento donde al principio los pájaros se desorientan y claro, todo esto tiene que ver con el cambio de polaridad del campo magnético. Hay cosas que están bien, ¿no?, de la película que podría pasar. De hecho, o sea, hay animales que algunas aves y no sé si algunos del mar, no sé si los delfines, no estoy seguro, pero que tienen un sistema de orientación, o sea, una brújula basada en el campo magnético. Es decir, que si cambia el campo magnético, es como que se desorientan y aparecen en cualquier lado. Eso es un efecto que pasaría, ¿no?, como algo quizás menor pobre para esas especies que aparecen en cualquier lado. Nada, y lo otro que ocurriría es que no es posible. Entonces, esos desastres no. Lo que sí se cree es que, digamos, cuando ocurre una reversión, el campo magnético disminuye en intensidad. Los tiburones, me dicen. Bien. Bueno, entonces, cuando ocurre una reversión, el campo magnético disminuye en intensidad. Y si el campo magnético disminuye en intensidad, es como de alguna forma ese escudo que nos protege de la radiación, de esas partículas energéticas, queda disminuido y hay mayor exposición a esas partículas. El tema es, digamos, cómo uno podría adaptarse, y de hecho, si la reversión dura 1000 años, si habría tiempo de adaptarse a eso. Lo que se cree es que sí, digamos que si bien el campo disminuye, no se hace cero, y bueno, por ahí termina pasando que hay auroras en el Ecuador o cosas por el estilo. Hay que tener cuidado por dónde van los aviones. Los sistemas de orientación hoy día se basan en el GPS, ¿no?, en brújulas magnéticas, así que mucho por ese lado no afectaría. Nada, no hay ninguna cosa que indique que termine siendo una catástrofe global. Claro, habría cuestiones que no son menores, como por dónde van los aviones y cosas por el estilo, pero posiblemente habría tiempo de irse adaptando, digamos, a eso, porque, digamos, es una escala mucho más larga que la humana, la de una reversión, y habría que hacerlo, además, porque por eso, como alguna generación tendría que adaptarse a cómo está el nuevo campo magnético. Pero nada que indique que sea algo muy grave. Lo que está también interesante, digamos, un poco de la película, es esto claro, que por ahí alguien se lo preguntó, es ¿por qué ocurren estas reversiones, ¿no? Digamos, ¿de dónde salen? No, en 3 días no hay ningún momento donde se haya visto esto. No lo muestran ni los registros geológicos ni las simulaciones que esto pueda durar 3 días. Si bien con una salvedad muy importante que tenía que haberles aclarado. Las simulaciones son, como su nombre indica, simulaciones, porque están limitadas, digamos, por los recursos de computadoras que tenemos hoy en día, que si bien cada vez son más grandes, siguen sin ser lo suficientes como para simular de forma realista cómo es el campo magnético de la Tierra, por un tema de órdenes de magnitud que intervienen en una simulación de escalas, digamos, de escalas de longitud que intervienen. No hay ninguna que pueda representar fidedignamente. O sea, son modelos que se parecen a lo que pasa en la Tierra y predicen estas reversiones. Y seguramente uno puede más o menos extrapolar
a través de esos modelos cuánto duraría una reversión y la extrapolación es esos 1000 años. Pero bueno, entonces, tanto los modelos extrapolados como las observaciones geológicas indicarían que no duran 3 días. Bueno, lo que sí estaba yendo a un tema un poco más fundamental es, digamos, ¿por qué pasan esas reversiones? Y hubo en su momento alguna polémica a nivel de los geofísicos de las razones por las cuales ocurren las reversiones, porque hay alguna línea de científicos geofísicos que pensaban que una reversión podía ocurrir por un efecto externo, o sea, tal como en esta película 2012, ¿no? Por un efecto del Sol que se vuelve loco, o los planetas que se alinean, algo externo. Una posibilidad sería un meteorito que cae y cada tanto cae un meteorito y cambia la orientación del caos, o sea, un sacudón que se le da a la Tierra. Sin embargo, la idea que hoy prevalece es que las reversiones son una consecuencia natural de las mismas ecuaciones magnetodinámicas que describen este sistema. De hecho, eso es lo que demuestran estas simulaciones. Estas simulaciones resuelven esas ecuaciones para un sistema cerrado, como es el terrestre, no necesitan ningún efecto externo para mostrar que la dinámica es una dinámica complicada, caótica, y que naturalmente da estas reversiones cada cierto tiempo. Es decir, este tema del caos es algo que quizás vean, hay una materia de la carrera optativa que es dinámica no lineal, donde ahí se ven más cosas de caos. A veces algo se ve en mecánica clásica. Es el hecho de que, a pesar de que las ecuaciones sean deterministas, uno puede tener sensibilidad a las condiciones iniciales y resultados desordenados. No quiero ir por las ramas, pero las ecuaciones MHD magnetodinámicas tienen todo eso metido adentro, y entonces, resultado de ese caos, esta gente que hizo estas simulaciones han mostrado que pueden ocurrir reversiones. Bueno, nosotros, como les había contado en nuestro grupo, también el código nuestro nos da reversiones, lo cual nos pone contentos de que es consistente con lo que otra gente está diciendo. Bueno, digamos, para terminar un poco con todo estos temas que, bueno, supongo que son divertidos e interesantes, nos fuimos un poco de las cuentas en la materia. Bueno, todo esto que veníamos diciendo, ¿no? que estuve contando, el tema de que el campo magnético de la Tierra es como un escudo frente a los efectos que puedan venir del Sol, pero a la vez se ve influenciado por el Sol y lo que se llama el viento solar, que es un flujo de partículas cargadas, energéticas, que vienen del Sol, y el mismo campo magnético del Sol que se expande, y cuando acá hay todo un efecto de interacción entre esas partículas que vienen del Sol, el campo magnético del Sol y el campo magnético de la Tierra, que hace que el campo magnético se deforme y no tenga esa forma dipolar tan clara, y adquiera esta forma así con una especie de cola, de lóbulo, como acá está esquematizado en este dibujo, toda esta región alrededor de la Tierra y del campo magnético se llama magnetósfera, la cual también se estudia, es parte de lo que se conoce como física espacial. Bueno, se estudia la magnetósfera de la Tierra principalmente, pero también hay gente que estudia magnetósferas de otros planetas, como la de Marte, que pese a no tener campo magnético propio, sí tiene magnetósfera. Y también hay simulaciones numéricas de ese tema, es un tema también complicado porque intervienen, bueno, cosas espaciales o astronómicas, astrofísicas más bien, y todas las ecuaciones de las cuales les mencioné, las de electricidad y magnetismo, las de fluidos, o sea, las ecuaciones magnetodinámicas, y además partículas cargadas que andan dando vuelta por ahí que complican un poco más la cosa y la descripción.
Bueno, eso es básicamente todo lo que tengo para decirles de este tema. Obviamente hay mucho más para hacer, es un tema de investigación actual, y les dejé varios links como para que sigan buscando y mirando si les copa. Y eso. Bueno, volvamos en este pequeño rato que nos queda, como para poder avanzar un poco más, para cosas que después necesiten para los ejercicios. Volvamos a la Tierra, estuvimos en la Tierra recién, ahora volvamos al laboratorio, si quieren. El campo magnético no puede afectar la trayectoria de satélites y cohetes. No afecta. Lo que medio indirecto, digamos, un efecto que tiene es lo que decía antes, ¿no? Que satélites y cohetes pueden estar expuestos a la radiación de partículas y nada, eso tiene que ver con el campo magnético y tiene que ver por donde uno quiere hacer andar. Más que nada los satélites, ¿no? O sea, que los satélites se pueden llegar a dañar por esas partículas, entonces hay todo un sistema, bueno, respecto a esto, no lo dije, pero hay todo un sistema de monitoreo del entorno espacial alrededor de la Tierra, justamente digamos, que alerta sobre, por ejemplo, estas explosiones solares y fenómenos solares, que digamos que sí tienen un efecto pueden tener un efecto sobre los satélites. Y nada, pero es bastante primitiva la cosa. Y hay toda una rama que se llama el clima espacial, que intenta predecir, digamos, qué va a pasar con el entorno espacial, o sea, alrededor de la Tierra, apuntando justamente a advertir a estos satélites, pero por ahora está todo muy en pañales. Pero estos sistemas de alerta básicamente funcionan con estaciones, observaciones en algunos lados, que dicen, uy, hubo una tormenta en el Sol en tanto tiempo, en tantas horas, va a llegar hasta tal lugar, o sea, correr el satélite de ahí, básicamente, o moverlo, o apagarlo, o hacer algo. Y bueno, también afecta las rutas de los aviones, en cuanto, hay una zona, pero básicamente hay zonas por donde ya saben que mejor no irse a andar un avión, y son más expuestas a estas cosas, a estas tormentas geomagnéticas se llaman. Después, también tiene algún efecto sobre cosas en la Tierra, en la superficie, sobre sistemas de generación de energía. Hay un caso famoso de una explosión de por un efecto de una tormenta solar. Nada, fue un caso entre 200 años, algo así, de unos 1900 años. En general no es tan frecuente eso. Bien, bueno. Déjenme hablar un poquito de esto, del siguiente tema, por si empiezan a ver la práctica de esto. Estoy viendo que es una cuenta larga, o si llega. Bien, bueno, donde ahora quería contarles un poquito, aunque sea, y vamos a llegar entonces por este camino a los imanes, o sea, algo que también puede ser divertido, es el estudio del campo magnético en medios materiales, digamos. Y lo que vamos a hacer es algo, de nuevo, como hicimos en el desarrollo multipolar, muy parecido a lo que hicimos para el campo eléctrico en medios materiales. Bueno, entonces, la idea, si se acuerdan, en el caso del campo eléctrico, cuando teníamos un medio material, un volumen de algún material, era separarlo en pequeños volumencitos, o pensarlo como una suma de pequeños volumencitos, y que en cada uno de esos volumencitos, como podía haber cargas, y esas cargas podían estar distribuidas de alguna forma, dentro de ese volumencito podía haber un momento dipolar asociado a las cargas dentro de ese volumencito, y definíamos esa cantidad que se llamaba polarización como el momento dipolar por unidad de volumen.
Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, suponemos un material, lo separamos, lo consideramos como una suma de pequeños volumencitos, y en cada volumencito vamos a decir que podría haber un momento magnético dipolar, delta M, que en el caso del campo eléctrico, el momento dipolar lo asociamos a las cargas que están adentro de los átomos, ¿no? Un átomo tiene electrones y tiene protones, y si esas cargas están distribuidas, generan un dipolo. En el caso del momento magnético dipolar, sabemos que el origen del momento magnético dipolar son corrientes, ¿no? O sea, el origen del campo magnético siempre son corrientes. Entonces, ¿de dónde vienen estos posibles momentos magnéticos dipolares? Bueno, lo que vamos a pensar es que los átomos, como sabemos, tienen protones y electrones, pero en el modelo atómico que suponemos, uno tiene un núcleo donde están los protones y los neutrones también, y los electrones giran alrededor de ese núcleo, o sea, se mueven alrededor de ese núcleo. Y en ese movimiento de electrones, podemos pensar que un electrón que está girando alrededor de un núcleo es como una pequeña espirita, ¿sí? Es como una corriente, o sea, un electrón, ustedes imagínense un electrón girando en una circunferencia. Es una visión puramente clásica, sabemos que cuántica cada uno de esos tiene que olvidar de esa descripción, pero más o menos sirve para tener una idea. Pero un electrón girando en una circunferencia es como si fuese una corriente, ¿no? O sea, es una carga en movimiento que está circulando, entonces va asocia una corriente. Entonces, lo que podemos pensar es que los átomos tienen un momento magnético producto de esa corriente interna que tienen de giro de los electrones alrededor del núcleo. Y entonces, bueno, definimos, una vez asumida esa idea, o aceptada esa idea, definimos lo que se llama la magnetización como el momento magnético por unidad de volumen. Sí, el momento magnético que aprendimos en la clase de hoy se calcula como, también lo habíamos visto en la clase pasada, como la integral de la corriente por el diferencial de superficie orientada, o también vimos hoy que se podía poner como una integral de línea, usando esa analogía del barrido de áreas, ¿no? Una duda a nivel divulgativo. Si uno aplica cuántica pensando en los electrones como ondas de probabilidad, si no me equivoco, ¿esto sigue valiendo? Sí, sigue valiendo. Que el momento magnético se puede describir en forma cuántica, sigue valiendo. Y entra dentro de esta descripción de los electrones como a través de una función de onda. Por supuesto, es una definición, la del momento magnético, en donde interviene esa función de onda. Posiblemente lo vean eso en física cuántica, en física teórica 2, ¿no? Ustedes ven primero algo de cuántica en física 4, pero ahí no creo que vean eso. No creo que se vea eso. No lo recuerdo. Pero creo que en física teórica 2 sí. Bien, por supuesto, bueno, ya lo había mencionado, creo que cuando hablamos de campo eléctrico en la materia, en los medios materiales, todo el tema de medios materiales, en donde interviene mucho la física cuántica, mezclada con el caso de electricidad y magnetismo, es un tema complicado, ¿sí? Que me parece que, ahora que lo estoy pensando, en realidad se ve, porque uno en cuántica ve, digamos, la base de la física cuántica, pero ya aplicaciones sobre materia, sobre estructuras de la materia, se ven justamente en las estructuras, no me acuerdo en cuál, acá Pablo dice que en teórica 2 se ve el efecto Zeeman, claro. Ah, cierto, eso tiene que ver con el momento magnético, bien. Pero también en FT3, en física teórica 3, que se ve estadística mezclada con cuántica, y ahí se ve efecto colectivo, ¿no? Porque muchas veces los fenómenos en medios materiales tienen que ver con efectos colectivos. En cuántica se ven cosas más bien como
aisladas, ¿no? Individuales. Parece que esas teóricas están buenas. Y sí, sí, las físicas teóricas, digamos, es como que uno formaliza un poco más todo lo que fue viendo las físicas anteriores. Bien, bueno, sigamos con esta cuentita, a ver si llego a decir algo. Entonces decía que definimos la magnetización como el momento magnético por unidad de volumen. Y el momento magnético, digamos, recordemos que se calculaba como se hacía una integral de superficie orientada de la corriente, o como vimos hoy, también se puede calcular como una integral de línea de con esa analogía de barrer áreas, como les conté hoy. Y se aplica tanto para corrientes en curvas como para corrientes en volúmenes. En ambas uno puede calcular ese momento magnético. Pero digamos, intuitivamente asociamos el momento magnético con una espirita y pensamos entonces que el material, los átomos forman como pequeñas espiritas y en cada una de esas espiritas hay un momento magnético que en un volumencito podrá haber un momento magnético neto que llamamos delta M, y la magnetización la definimos como ese momento magnético por unidad de volumen. Bien, bueno, ¿para qué me sirve pensar en esta descripción de un volumen como suma de distintos volumencitos, cada uno con su momento magnético? Bueno, porque sabemos que si uno tiene un momento magnético, el potencial vector asociado, es lo que vimos hoy, tiene esta pinta, es K, la constante magnética, por el producto vectorial entre el momento magnético, la posición R y R al cubo. O sea, este es el potencial vector que genera este momento magnético, ¿sí? Eso es lo que vimos hoy. Bueno, en realidad lo vimos, esto yo no lo había dicho, pero lo vimos suponiendo que el origen del sistema de coordenadas estaba cerca de las corrientes, cerca de la espira. Si uno cambia el origen del sistema de coordenadas, y acá no vamos a necesitar eso, y suponer que la espira está colocada en una posición R', entonces lo que tiene que hacer es referir las posiciones a esa posición de la espira o al centro de la espira, si quieren, R'. Entonces, lo que hay que, para referir eso, es usar el vector posición relativa entre la posición del punto campo y la posición de la espira R'. Lo mismo acá en el módulo, que era R menos R'. ¿Sí? Lo mismo habíamos hecho para el caso del dipolo eléctrico, donde el potencial dipolar asociado al dipolo, si lo referíamos a la posición donde estaba el centro de las cargas, bueno, había que escribirlo de esta forma. Entonces, escribimos el potencial vector de esta forma, y si aplicamos esto, entonces, ¿cómo es que lo vamos a usar? Bueno, lo que vamos a decir es que en cada pedacito del volumen de este material hay un dipolo magnético que me genera un potencial vector magnético A, y entonces escribo el potencial vector magnético total como la suma o por superposición de todos esos momentos magnéticos actuando, o sea, integrar este término para en todo el volumen en donde tengo ese medio material y donde tengo esos momentos magnéticos, ¿sí? Esta integral entonces está hecha sobre todo el volumen, es una integral hecha sobre la variable R', que es la que me marca los distintos volumencitos, donde cada uno de ellos teniendo un momento magnético delta M. Y lo que hago ahora es, en vez de usar delta M, reemplazo con la definición que tenía antes, delta M por magnetización M por diferencial de volumen, ¿sí? O sea, esta magnetización que la podía haber pensado como una densidad de momento magnético, ¿sí? Bueno, ahora la meto acá, digo, delta M es M por dB, y entonces este delta M lo cambio por M por dB. Todo eso integrado en el volumen donde tengo el medio material. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es esta integral de este producto vectorial. Bueno, fíjense que acá me aparece nuevamente este factor R menos R' dividido módulo de R menos R' al cubo, y eso voy a volver a usar esta identidad que dice que es igual al gradiente sobre la variable primada de 1 sobre R menos R'.
¿sí? Esto que lo habíamos visto cuando empezamos a ver el potencial eléctrico. En ese caso era gradiente sobre R y por eso había un signo menos. Si tomo gradiente sobre R', no hay ningún signo menos. La cosa es que reemplazo entonces este factor por este gradiente primado y lo voy a meter acá, ¿no? Y después voy a usar una identidad vectorial, o sea, esto es, digamos, muy parecido a lo que hicimos con el caso eléctrico, que usábamos esta identidad y también usábamos una identidad vectorial. Acá la que voy a usar es esta. Es distinto porque en el caso eléctrico no había un producto vectorial como hay acá. Acá sí. Bueno, la identidad vectorial que me conviene usar es esta, que me dice que si uno hace el rotor de una función escalar que llamo f por un campo vectorial que llamo m, eso es f por el rotor de m menos m, producto vectorial del gradiente de f. Acá m, para m uso m, es la misma letra, y f es lo que voy a llamar 1 sobre r menos r'. Y entonces hago lo siguiente, fíjense, digo, este factor que me aparece acá en el integrando, m vector r menos r' sobre r menos r' al cubo, primero lo cambio por m vector este gradiente prima, ¿sí? O sea, reemplacé r menos r' sobre r menos r' al cubo por este gradiente prima, me queda esto, y después identifico este 1 sobre r menos r' con f, y veo que esto es m gradiente de f, ¿no? Que es esto que está acá. M gradiente de f, entonces m gradiente de f, si yo lo paso esto para el otro lado, me queda f rotor de m menos el rotor de f por m. Bueno, eso es lo que está escrito acá. F, que es esto, 1 sobre r menos r', rotor de m, este sería este término, este es este término, menos el rotor de f por m, y esto es justamente este término, f que es 1 sobre r por m. ¿Está bien? ¿Me siguieron ahí las cuentas? Son cuentas nada más. ¿Para qué servía esto? Entonces, para reemplazar todo este integrando por estos dos términos. Entonces, me queda en vez de una integral, dos integrales. Entonces me queda que el potencial vector, eso es lo que estoy calculando, es la integral de este primer término, rotor dividido el módulo en diferencial de volumen, menos la integral del rotor de esto que está acá, este término que sale de este rotor de esto. Bueno, esta integral, que es un rotor de todo, la puedo transformar con alguna de las identidades vectoriales en una integral de superficie. Esta es, como dije, esta es lo mismo que hablamos hoy, una generalización del teorema de Stokes. Y entonces uno transforma una integral de este volumen en una integral de una superficie que encierra el volumen, ¿sí? Esto es medio una mezcla de Stokes y Gauss, en realidad. En realidad todas estas identidades, o sea, las que uno conoce y se acuerda, y creo que deben ser las que vieron en Mate 3, son el de Gauss y el de Stokes, el teorema de la divergencia de Gauss y el teorema del rotor de Stokes, pero forman parte de una familia de identidades que se llaman identidades de Green, que no sé si la vieron en Mate 3. Yo cuando hice matemática no las vi, simplemente las vi por primera vez aquí, en F3. Vimos el teorema de Green, no las identidades de Green. Como que quedó una complementaria. Bien, bueno, es parte de la misma idea de todo, o sea, es transformar integrales de volumen en superficie y de superficie en integrales de línea, si quieren, dentro de sería eso. Y bueno, en este caso, bueno, aceptemos que esto es así. Claro, no las toman nadie las estudia. Bueno, lo mismo puede pasar aquí. O sea, yo les doy esta demostración. Puede ser que tome esto en el final, pero si lo tomo, no les pido que me demuestren esta identidad, por supuesto, sino que en este caso la sepan.
Claro, en teórica 1 se usan mucho las fórmulas estas de Green. Entonces, bueno, lo que vale, creámoslo, es que esta integral del rotor de esto se convierte en una integral de superficie, en una superficie que encierra el volumen B, de diferencial de superficie orientada, producto vectorial, lo que uno tiene acá dentro del rotor, ¿no? Que es este factor M sobre R menos R'. Acá había un signo menos, este signo menos lo arrastro de la identidad vectorial de antes. ¿Cómo es? Este signo menos se arrastra de ahí, pero me saco de encima el signo menos cambiando el orden del producto vectorial, ¿sí? Ustedes saben que si cambian el orden del producto vectorial, eso hace aparecer un signo menos, pero con este menos queda más. O sea, hago eso y me quedó entonces n vector diferencial de superficie orientada sobre el módulo de R menos R', y este diferencial de superficie orientada lo escribo como el diferencial de superficie escalar con la normal n a la superficie, en este caso es la normal externa a la superficie que encierra el volumen B. ¿Sí? El volumen B era el volumen de material a todo esto. Entonces esta es la normal a la superficie que encierra ese material. Y me queda esta integral. Entonces, finalmente, el potencial vector, me queda el primer término, que no lo puedo reemplazar por ninguna otra cosa, lo dejo así, este término, rotor de M dividido módulo de R menos R', integrado todo un volumen, y el segundo término que reemplacé la integral de volumen que tenía por esta integral de superficie de M vector N dividido R menos R', diferencial de superficie. Bueno, esto, lo mismo que pasaba cuando habíamos hecho el caso eléctrico en medios materiales, si uno lo mira un poco, se puede dar cuenta que equivale a el potencial vector que generaría, por un lado, una densidad de corriente J, ¿sí? Porque sabemos que el potencial vector asociado a una densidad de corriente J se obtiene de esta forma, o sea, haciendo esta integral, donde J, en este caso, es el rotor de M. ¿Sí? Esto se vuelve acá, se ve que es lo mismo, esta identificación funciona, si digo que J sea el rotor de M. O sea, y con eso entonces voy a definir lo que se llama una densidad de corriente de magnetización, que tiene que ver con la magnetización del material, con la presencia de un momento dipolar magnético dentro del material, y de esta función que definimos magnetización o densidad de magnetización, si le tomo el rotor, obtengo esta corriente equivalente que me daría un potencial vector. Sí, es la misma idea que antes, con el campo eléctrico teníamos las cargas de polarización que salían, digamos, de pensar que adentro del material se me polarizaba el material, se me formaban estos dipolitos. El otro término que aparece, que es una integral de superficie, también se puede ver que es como si fuese el potencial vector de una corriente superficial que se usa la letra G normalmente. Yo no les conté nada de este tipo de corrientes, pero me parece que en las prácticas sí vieron corrientes en superficie, que son, o sea, las corrientes, uno puede tener una corriente en un volumen, uno puede tener una corriente en una línea, lo que sería una corriente en un cable, o otro tipo de corriente es una corriente en una superficie, ¿sí? O sea, una corriente moviéndose superficialmente sobre, no sé, por ejemplo, una sábana. O en un cilindro, que ahora vamos a ver justamente ese ejemplo, una corriente en la superficie del cilindro, o sea, girando alrededor del cilindro todo por la superficie. Bueno, esa corriente tiene unidad de carga por unidad de superficie, en la práctica se usaron bastante bien. Así que ya las conocen. Bueno, el potencial vector asociado a una corriente en superficie se escribe de esta forma, ¿sí?
O sea, este era el potencial vector asociado a una corriente en volumen, así se escribe cuando es una corriente en superficie, y entonces lo que veo es que puedo identificar este factor M, vector, la normal externa al volumen, donde tengo mi medio material, como la corriente, como una corriente equivalente de superficie, a la cual voy a llamar intensidad de corriente de magnetización en superficie. ¿Sí? Entonces, esto es análogo, de nuevo, como estoy diciendo todo el tiempo, al caso eléctrico. En el caso eléctrico teníamos una carga de polarización en volumen, que era, si me recuerdo mal, era la divergencia del vector de polarización, con signo menos en ese caso, y la carga en superficie, la densidad de carga superficial, como el producto escalar de la polarización con la normal externa al volumen del medio material. Bueno, acá la densidad de corriente de magnetización en volumen es el rotor de la magnetización, y la corriente superficial, la densidad de corriente en superficie es el producto escalar, el producto vectorial, perdón, entre la magnetización y la normal externa. Bueno, uno puede hacer una interpretación de estas corrientes de magnetización pensando en el siguiente modelito, igual que hicimos con el caso eléctrico, que pensamos en algún caso sencillo para entenderlo. Imagínense que tienen un trozo de material, por ejemplo, en forma de cilindro. En ese material, supongamos que tenemos los átomos y que los átomos esos tienen orientadas todas sus espiritas o sus momentos magnéticos, como acá están indicados en el dibujo. O sea, todos los átomos tienen los electrones, digamos, girando en esta dirección. Y entonces podemos hablar de una magnetización M por unidad de volumen, que podemos suponer que, por ejemplo, sea constante, o sea, que haya el mismo momento magnético por unidad de volumen en cada punto de este medio material. Si suponemos eso, entonces, y pensamos que cada átomo representa una espirita en la cual está circulando corriente, fíjense qué pasa si yo tengo una corriente así, digamos, antihoraria, y tengo otra al lado. Se cancelan las corrientes adyacentes en todo punto interior, porque para cada una que tengo yendo para un lado, tengo una al lado pegada que va para el lado opuesto, o sea que en todo el interior de este volumen se van cancelando las corrientes, es decir, que acá no habría ninguna corriente neta de nada en el interior del cilindro. Sin embargo, en el borde del cilindro, las espiritas estas, todas no tienen nada que la compense, porque ahí afuera me voy del material, y es como si tuviese, sumando todas esas corrientes que van para un lado, una corriente superficial, como está indicado acá en verde, y veamos si eso es consistente con estas corrientes de magnetización que acabamos de definir. Bueno, por un lado, tendría que hacer, para sacar la densidad de corriente en volumen, tendría que hacer el rotor de la magnetización, y si suponemos que esa magnetización, como dijimos, es constante, lo cual va de la mano con el hecho de que las espiritas siempre tengo una opuesta a la otra al lado, una corriente opuesta a la otra. Bueno, si la magnetización es constante, su rotor da cero, o sea que no hay corriente neta de superficie, volumen, perdón. Mientras que si hacen el producto vectorial entre la magnetización y la normal externa, la normal externa es la normal externa del material, entonces fíjense lo que pasa si estoy justo sobre esta cara del cilindro, sobre la cara lateral, y hago n, que m es un vector que apunta para allá, vector n, me da un vector g, así lo llamé, que apunta en esta dirección, digamos, azimutal de giro, y entonces ahí veo que esta corriente superficial de magnetización, que teóricamente obtendría siendo esta cuenta, m vector n, coincide con esta corriente que dijimos que venía de la superposición de todas, o la contribución de todas estas espiritas haciendo circular corriente ahí. Entonces, esto es como la interpretación de dónde viene esa corriente de magnetización. Bueno, aquí voy a terminar. En la clase que viene seguimos con medios magnéticos, pero básicamente a lo que llegamos es que
uno puede pensar que cuando tiene un medio que tiene una cierta magnetización, puede pensar que las fuentes de campo magnético van a ser estas corrientes de magnetización nuevas que se pueden agregar a otras corrientes que yo tenga, que vamos a llamar, como en el caso, análogamente al con el caso eléctrico, corrientes libres. Entonces, además de las corrientes que yo tenga por cables, que traigo, que si yo traigo cables y esos cables tienen corriente y generan campo magnético, si tengo un medio material que tiene magnetización, tiene, por el efecto de todas estas espiritas internas que tiene ese medio material, existen estas corrientes equivalentes que me van a generar campo magnético, que son las de magnetización, tanto en volumen como en superficie. Bien. Bueno, aquí termino. No sé si hay alguna pregunta. En particular, digamos, de estas últimas cuentas, que son cuentas, pero... Una pregunta. Sí. ¿Esta expresión a la que llegamos vale para R en general o para R lejanos? Porque nosotros habíamos llegado a eso aproximando para una posición lejana. Sí, no, vale R en general, porque lo que estoy pensando es que estoy siempre mirando cada aspirita lejos de donde está la aspirita. Ah, claro, porque son chiquititas, es verdad, me he olvidado. Sí. Entonces, después, sí, vale para cualquier R, sí. En todas las espiritas próximas a la superficie circula la corriente en el mismo sentido. Sí, en este dibujito que hice, sí. Todas las espiritas, en este caso, tienen la corriente circulando en sentido antihorario, para que me dé siempre el mismo M chiquito. Y todo ese M chiquito por unidad de volumen me da un M grande uniforme, ¿no? Y una pregunta, al igual que en el caso del campo eléctrico en medios materiales, también podría haber una distribución J, ¿no? En volumen. Pero incluso, no sé si será posible porque eso está relacionado a la divergencia del campo eléctrico y acá es nula. No, ¿Se pero entiende? acá fíjate que la densidad de corriente en volumen de magnetización está Tiene que asociada ver con el al rotor. rotor. ¿Siempre va a ser nula la distribución en No, volumen? no, Ah, no. ok, podría no serlo, No, tranquilamente. podría no serlo, sí, sí. Pero Claro, perfecto. si no me equivoco, en los ejemplos de los ejercicios me parece que sí, siempre, pero no estoy seguro. Claro. No Sí, quiero- para tenerlo en cuenta. Gracias. o sea, hay que hacer el rotor del lado M, y M puede tener rotor distinto en cero, sí. Acá como es Claro, uniforme es fácil hacer. claro, claro. Igual que pasaba con la polarización, que creo que la mayoría de los ejercicios eran nulas las densidades de densidad de carga porque el P era constante, pero por ahí había algunos raros en donde no.